¿Qué es la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con conseguir las metas que nosotros nos planteamos? Y no necesariamente hablo de la fe religiosa, sino la fe en muchas cosas, que es una creencia absoluta en que algo es verdad. Verdad, ese nombre tan extraordinario. Verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la fe? Bueno, precisamente hace muchos años, hace unos 20 años, y de eso va a tratar este vídeo, empecé a trabajar en un estudio que se hizo en los años 80, empecé a trabajar y a estudiar el estudio, hecho por John Grinder y Richard Bandler en los años 80, acerca de cuáles eran las características más comunes en las personas que ellos consideraron en ese momento como líderes preeminentes, personas relativamente importantes, no solamente por su contenido en cuentas bancarias, sino también por sus aportaciones sociales, culturales, etcétera. Y encontraron que había 7 características en concreto que eran comunes y compartidas entre todas estas personas. Yo lo único que he hecho a lo largo de los años es confirmar que así es y las he ido estudiando y he ido comprendiendo un poco cómo integrar estas características en la vida de los demás. Escribí un libro hace poco, se llama Líder por Diseño, y lo acabo de publicar. Es un libro que de verdad, es una investigación de 20 años, aunque el libro hace un año que empecé a escribirlo, y es un libro que contiene todo lo que yo considero que necesitas para integrar esas 7 características. Quiero compartir contigo hoy una, y te lo digo desde el principio porque si no te interesa, pues, o sea, si el liderazgo, por ejemplo, no es algo que sea importante para ti en tu vida, pues puedes encontrar otras cosas en YouTube que son verdaderamente importantes para ti, como puede ser, yo qué sé, cuánta corrupción hay en el mundo. Eso es muy importante saberlo. Otra cosa que es muy importante saber es cuál fue la última pareja o la última infidelidad de una persona famosa. Eso son cosas sin las que no podemos vivir. Pero si para ti el liderazgo es importante, entonces déjame compartirte la cualidad número 2 del libro. Se llama la fe. Te voy a leer una parte nada más del capítulo. ¿Cómo encontramos la fuerza para persistir cuando los desafíos parecen insuperables? Existe un motor interno, un fundamento esencial que nos permite no solo resistir, sino avanzar con determinación. Se trata de la fe, una convicción que comienza en nosotros mismos, dándonos el impulso para enfrentar cualquier obstáculo y visualizar un futuro posible. Esta fe transforma la duda en acción y el miedo en coraje, guiándonos paso a paso, incluso en la incertidumbre. Sin embargo, la visión por sí sola no basta. Necesitas un camino claro. La fe es el combustible, pero una estrategia sólida es el mapa que nos dirige hacia nuestras metas. A continuación, descubriremos, es parte del capítulo, cómo cultivar esta fe inquebrantable y combinarla con la planificación efectiva para hacer realidad nuestros propósitos. La planificación efectiva viene después, pero en principio vamos a hablar de la fe. El papel de la creencia, que es otra forma de denominar algo en lo que tienes fe, crees en ello, en superar obstáculos. Siempre nos preguntamos cómo es posible seguir adelante cuando todo parece derrumbarse. ¿Cómo encontramos la fuerza cuando los desafíos se apilan más alto de lo que creíamos poder escalar? La respuesta, ese cimiento inquebrantable, reside en la fe. Un principio tan antiguo como la humanidad, tan vital como el aire que respiramos. Hay quienes sostienen que la fe actúa como una especie de antídoto celestial contra las tribulaciones y los obstáculos que este mundo, de manera inevitable, nos presenta. Esa fe, sin embargo, empieza por el lugar más cercano, uno mismo. Creer en tus propias capacidades y talentos es el primer impulso. Cuando tienes esa convicción interna, te sientes más firme, más capaz de encarar los retos que la vida te pone por delante. Y si quieres desarrollar una mentalidad positiva acerca de ti mismo, recuerda la frase que estaba escrita en el pronaos del templo dedicado a Apolo en Grecia y que decía lo siguiente: conócete a ti mismo. Cuando te conozcas realmente todas las facultades que tienes, a quién estás hecho a imagen y semejanza, entonces sabrás que puedes creer. Desarrollar una mentalidad resiliente que te permita avanzar incluso cuando el camino se torna escarpado y difícil. Es esa creencia personal la que enciende el motor interno que te mantiene en movimiento. Y cuando esa creencia arraiga, empieza a gestarse algo poderoso en la mente. La fe crea una imagen vívida de lo que quieres alcanzar, tan real que te arrastra a moverte. Si visualizas tu éxito, siéntelo en cada fibra de tu ser como si ya estuviera ocurriendo, esa imagen mental es algo más que una simple fantasía.
Es un ancla, un faro que mantiene tu enfoque y tu motivación sin importar los baches del camino. Pero, ¿qué pasa con esa sombra persistente de la duda o el nudo del miedo que a menudo nos paraliza? Aquí es donde la fe se vuelve alquimia. Nos permite transformar la duda en una certeza firme, el temor en pura valentía. Gran parte de esa transformación reside en la conversación interna. Debes ser consciente de tus pensamientos, de tu diálogo interior, identificando aquellos que te limitan y reemplazarlos conscientemente con afirmaciones positivas y empoderadoras que refuercen tu valía y tu capacidad para superar lo que venga. Y no estoy hablando nada más de conseguir grandes cosas, sino de superar los obstáculos que la misma vida te pone delante. Te digo un ejemplo, no lo voy a meterme en detalles, pero yo estoy viviendo una situación extremadamente complicada en este instante, económicamente hablando, pero es parte de la vida. En este viaje, cada pequeño paso que das hacia tus metas es importante. No importa cuán incierto o insignificante parezca en el momento. La fe te ayuda a comprender que cada avance, por minúsculo que sea, te acerca a tu destino. La suma de esos pasos es lo que construye tu éxito. La fe es esa luz que guía en la oscuridad, esa esperanza inquebrantable en la adversidad. Te mantiene enfocado, motivado y te da la visión de un futuro mejor, permitiéndote atravesar los momentos más duros y alcanzar tus objetivos. En esencia, la fe es la base. Te impulsa desde dentro, transforma tus miedos, valida cada avance y te ilumina el camino. Desarrollando una fe inquebrantable en ti mismo y tu visión es parte de lo que en el capítulo. Déjame decirte dos cosas rápidamente, solamente para no hacer este video muy extenso, no porque sea malo, sino simplemente porque no quiero hacerlo muy extenso. Pero una de las cosas importantes acerca de la fe o de la creencia en algo en concreto es que a veces se da y a veces no se da. El mismo Jesús decía, pide algo, cree que se te ha concedido y te será dado. O el mismo Jesús decía, dile a ese monte que se mueva o a esa montaña que se mueva, si crees firmemente que tienes ese poder, la montaña se moverá. La pregunta es, ¿cómo creo firmemente? Acuérdate que hace 2000 años este hombre, este sensacional hijo de hombre, como se definía a sí mismo, o hijo de Dios, este extraordinario personaje al que es imposible no sentir culto por él, en mi caso concreto, este extraordinario personaje hizo milagros, conversiones, aumentar el pan y los peces de manera ilimitada para alimentar a todos los presentes, expulsar demonios, resucitar a los muertos y ser el mismo resucitado por Dios. Después de que es crucificado y de que es certificada su defunción y enterrado en una tumba que desde luego estaba vacía al tercer día, como se pudo certificar también en ese momento y de lo cual hay innumerables testimonios. Todo esto hizo falta para que creyeran en él. Imagínate nosotros que no tenemos esa oportunidad. Entonces, la fe es un proceso, el creer en algo, creer en ti, no necesariamente tiene que estar basado en evidencias, porque si estuviera basado en evidencias ya no sería fe, sería convencimiento. Como decía San Pablo de Tarso, decía que la fe es la evidencia, o más bien es la creencia en las cosas que no son evidentes. Eso es la fe. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que tú ya hoy en día crees en cosas. Ya las crees firmemente y las cuentas. Tienes frases específicas que utilizas con los demás que demuestran tus creencias. ¿Cómo has llegado a ellas? ¿Cómo has llegado a convencerte? Es muy fácil, no te lo voy a explicar ahora porque es muy largo, pero el proceso pasa de idea a creencia y luego a convicción. ¿En base a qué? En base a nuestra percepción absolutamente subjetiva y dirigida por nuestros egos de confirmación. Pero bueno, eso es otro detalle, un detalle importante, por cierto, pero es un detalle. Y lo segundo importante acerca de la fe y de las creencias que te quiero comentar es que las creencias en las que tú tienes que creer o en las que tú tienes que tener fe son aquellas que son relativamente lógicas relacionadas con tus objetivos. Si yo tengo un objetivo y de entrada parto que cumplirlo o lograrlo es imposible, quiere decir que mis creencias, mi comprensión del mundo, mi construcción aleatoria y subjetiva del mundo no me permite que ese objetivo se convierta en realidad. Yo le pregunto a muchas personas si han visto la película de
Ay, ¿cómo se llama este actor? Bueno, no lo recuerdo ahora. Will Smith. En busca de la felicidad, que es la historia real, obviamente dramatizada, como todas las películas, acerca de un individuo que pasó de una pobreza absoluta, de dormir en hospicios con su hijo, a convertirse en el dueño de una compañía, un broker de finanzas, con una ganancia bárbara, brutal. No recuerdo si vendió al final de su tiempo productivo, vendió su empresa en 2.500 o 3.000 millones de dólares, pero pasó de la nada absoluta a la riqueza total y la prosperidad. Pregunta que ya le hago a muchas personas. ¿Tú crees que alguien puede pasar de pobre a rico en el transcurso de una vida? Y bueno, pues Will Smith es bueno, no él personalmente, pero en la película que representa En busca de la felicidad, el protagonista, que no recuerdo su nombre ahora y es irrelevante, es una muestra, y no es la única, de que se puede lograr pasar de pobre a rico en el transcurso de una vida. Pero hay una segunda pregunta. ¿Crees que tú puedes pasar de pobre a rico en una sola vida? Y aquí hay todo tipo de interpretaciones, desde las más absurdas, en mi concepto, absurdas, del que es que yo la verdad es que a mí la riqueza material me es irrelevante, y es por personas que, claro, evidentemente trabajan por una cantidad de dinero eh, ridícula, por nada, de hecho lo hacen gratis, por eso el dinero no les importa. Tú dile a tus amigos, como decía Harv Eker, dile a tus amigos que no te importan. Mira, realmente no me importa tu amistad. A ver cuánto tiempo duran contigo. Entonces, mantente diciéndole al dinero que para ti el dinero no es importante, a ver cuánto tiempo dura contigo el dinero. Entonces, el punto es que si queremos, si tenemos una aspiración genuina a tener una suficiente cantidad de dinero para cumplir con nuestras expectativas y normas de vida, entonces tenemos que creer en que eso es posible para nosotros. Si creemos que es imposible o creemos que es indigno, pues ya está. Acabas de decirle a tu sistema nervioso completo, a tu esencia, a tu ser, que ni te esfuerces, ni lo intentes, porque o es imposible o es indigno. El tener mucho dinero es malo, es asqueroso, por el amor de Dios. Y yo siempre digo lo mismo, si tu problema con el dinero es la cantidad, tenlo, demuestra que sí puedes, y después, cuando ya lo tengas, pero regálalo. Eso es lo mejor que puedes hacer con el dinero. El punto es que tengas fe en ti mismo, que tengas creencia en ti mismo, que pienses lógicamente en qué tienes que creer y en qué tienes que tener fe para cumplir con tus metas, con tus deseos, con tus sueños, y los conviertas en una realidad. Gracias.